¿Me escuchan? Sí, señor. Bien. Buenos días a todos y todas. No haya saludado anteriormente. Después de las clases anteriores que estuvieron destinadas a proceso de evaluación, hoy retomamos nuestras sesiones de discusión acerca de estos conceptos básicos de la matemática que sirven como fundamento para lo que ustedes van a desarrollar posteriormente en, durante su carrera. Esta última parte del curso, como les había mencionado desde hace algún tiempo, va a estar centrada hacia los, por decirlo de alguna forma, los fundamentos teóricos de lo que es los conjuntos y, y espero yo poder como hablar un poquitico de eso, lo que corresponde a las ideas básicas de la lógica matemática. Digamos que este es como un factor diferenciador de el tipo de matemática o el tipo de fundamentación matemática que se hace para un programa que tiene una fundamentación científica, como lo es el programa de estadística y ciencias actuariales, y otro tipo de programas. Es decir, comúnmente esto para programas de ingeniería o programas de economía no se discute con detalle. A pesar de que se utilice, no se fundamenta, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros vamos como a discutir el concepto de lo que es un conjunto desde una perspectiva teórica. Entonces, en esta parte del curso y en particular en la clase del día de hoy, mucho de lo que vamos a hablar va a ser conceptual. Vamos a tratar de especificar conceptos conjuntistas que posiblemente ustedes hayan discutido tal vez en su formación escolar, pero aquí vamos a tratar de darle un toque más axiomático, por llamarlo de alguna forma. Es decir, vamos a tratar de ir como a las raíces, a las justificaciones. No vamos a hacer muchas demostraciones, que ese concepto de demostración casi que se restringe a las carreras de matemática, con la cual la estadística tiene una profunda relación. Entonces nosotros no vamos así como a trabajar mucho en lo que son demostraciones, pero sí vamos a tratar de ir justificando algunas de las ideas y algunos de los procesos que vayamos discutiendo. Como para que ustedes tengan esos referentes que muy seguramente van a necesitar en sus cursos posteriores. Parte de este trabajo era la actividad anterior, una actividad muy sencilla, una actividad de indagación, en la cual pues lo que yo esperaba es que ustedes como que buscaran en la literatura, buscaran en los textos, esos conceptos que son los conceptos más básicos que están relacionados con conjunto. En primer lugar, naturalmente, la definición de lo que es un conjunto desde el punto de vista matemático. Y a partir de ello, esa actividad también incluía esos, esas perspectivas, por decirlo de alguna forma, de caracterización de los conjuntos, que es lo que uno llama comúnmente la definición de conjuntos por extensión
y la definición de conjuntos por comprensión. Es muy importante, y algo de eso vamos a estar mencionando durante la sesión de hoy, es muy importante entender esos criterios para definir conjuntos, porque es a partir de esos criterios que nosotros o que ustedes van a poder determinar quién es tal conjunto y quién es otro conjunto, y va a permitir diferenciarlos entre sí. Entonces, como les decía, vamos a ir mencionando en el transcurso de la sesión de hoy algunas de esas ideas, también como para que ustedes vayan como mm, refinando lo que hayan logrado indagar. Entonces, digamos que la idea más básica de lo que es un conjunto es entender que un conjunto es simplemente una colección de ciertos objetos. Es decir, cuando yo hablo de un conjunto, es como hablar de una agrupación o una conglomeración de objetos de cualquier naturaleza. En el sentido más estricto de la palabra conjunto, los conjuntos pueden abarcar números en el contexto de la matemática y nosotros podemos hablar de conjuntos numéricos. O también pueden hablar por hablar de otros objetos matemáticos, nosotros podemos hablar de conjuntos de funciones, es decir, colecciones de funciones, o podemos hablar de conjuntos de símbolos, no necesariamente numéricos. Y en ese sentido, cualquier colección de objetos, nosotros la vamos a entender como un conjunto. Y entonces, cuando yo hablo de un conjunto, a los objetos que hacen parte de esa colección, es decir, que están dentro de esa colección, pues nosotros los vamos a denominar los elementos del conjunto. Digamos que esa es la idea básica desde la cual parte esta teoría básica de conjuntos, de entender los conjuntos como colecciones de objetos. Desde el punto de vista formal, y aquí voy a hablar un poquito como de lo histórico, desde el punto de vista formal, los conjuntos son, axiomáticamente hablando, definidos a partir de ciertos axiomas, que son los que se conocen como los axiomas de Zermelo. Entonces, si ustedes, alguno de ustedes está como interesado en profundizar sobre esta teoría, que es una teoría bastante interesante, pues ustedes pueden averiguar sobre lo que llaman la teoría axiomática de conjuntos, donde describen los axiomas que caracterizan o definen lo que es un conjunto. Pero la idea intuitiva que nosotros vemos acá va a ser la idea sobre la cual nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, en ese sentido, pues ejemplos de conjuntos, y especialmente de conjuntos en matemáticas, hay de diversas naturalezas. Por ejemplo, si uno piensa en los números reales, en la colección de los números reales, eso es un conjunto, donde los elementos de ese conjunto, pues son precisamente cada uno de los números reales. Es decir, los elementos o algunos de los elementos de ese conjunto, pues van a ser el número 2, van a ser el número 10, pero también va a ser el número un tercio, va a ser el número e, va a ser el número pi. Entonces, cada uno de esos números reales van a ser los elementos de ese conjunto de números reales. De la misma forma que podemos hablar del conjunto de los números naturales, que son simplemente esa colección que abarca a todos los posibles números naturales. Hay conjuntos muy específicos de tipo numérico, por ejemplo, el conjunto de los números 1, un medio, un tercio, un cuarto. Cuando yo pongo estos puntos suspensivos, indico que como que esa sucesión de números continúa. Entonces, podemos ver que en este conjunto hay infinitos elementos cuya forma es precisamente los números que tengan esta estructura. Uno sobre un número natural.
Como les mencionaba, también pueden haber conjuntos de objetos no numéricos. Entonces uno puede hablar de conjuntos de funciones, los cuales son conjuntos bastante utilizados, especialmente en la parte de la estadística matemática o la inferencia estadística, en la cual pues se toma cierta colección de funciones y se estudia el conjunto de esas funciones en particular. En ese sentido, a la hora de hablar de los elementos, por ejemplo, de este conjunto de funciones, pues estaría dentro de sus elementos la función x, la función x al cuadrado, la función seno de x, todas esas funciones que ustedes posiblemente han estudiado en sus cursos o en su curso de introducción al análisis matemático, o para los que se los homologaron, pues de pronto lo que llaman cursos de cálculo diferencial o de fundamento o de matemáticas básicas. Todos estos conjuntos que nosotros hemos analizado o presentado hasta el momento son conjuntos que tienen una cantidad infinita de elementos. Y en ese sentido, es prácticamente imposible describir o escribir todos los elementos del conjunto. En ese sentido es que surge esa diferenciación que ustedes muy seguramente indagaron para la actividad anterior, en la cual a uno le dicen que yo puedo definir los conjuntos por extensión, que es cuando uno describe o escribe todos y cada uno de los elementos del conjunto, o uno puede definirlos por comprensión, simplemente describiendo una característica que tengan en común y que caracterice a los elementos de un conjunto determinado. Cuando uno tiene conjuntos con infinitos elementos, uno la única forma que realmente tiene para definirlo con precisión es indicar una propiedad que lo caracterice. Entonces, por ejemplo, si uno va a hablar del conjunto de los números reales, pues uno no se va a poner a decir, miren, en este conjunto está este número, este número, este número, este número, este número, porque en ese caso uno no podría o nunca terminaría de describir los elementos de ese conjunto. Entonces uno simplemente establece una propiedad y uno dice es el conjunto de los números reales, donde pues se habrá hecho una caracterización de lo que es un número real previamente para entender a quienes hacen parte de ese conjunto. Entonces, cuando uno define conjuntos por comprensión, lo que uno hace es indicar, y esto supongo que fue de lo que consultaron, como una especie de conjunto referencial del cual se describe una propiedad. Entonces, por ejemplo, para este conjunto, uno, un medio, un tercio, un cuarto, si uno lo quiere definir de manera totalmente concreta, es decir, no dejar como estos puntos suspensivos, pues lo que uno hace es decir que este es el conjunto, y entonces uno dice, esto es el conjunto de los números reales. Está ese símbolo, esto de acá, el conjunto, ay, no, porque los tipos letra. De los números reales, porque todos estos son números reales, pero son números reales que tienen una característica particular. Y entonces uno comúnmente pone un dos puntos y dice, estos elementos que están en este conjunto cumplen con la propiedad de ser de la forma 1/n, donde n es un número natural. Esto es un número natural. Entonces quiero que miren cuidadosamente la descripción por comprensión que hago de este conjunto. Aquí no los estoy listando todos, no estoy poniendo la lista, porque pues como les decía anteriormente, al ser un conjunto infinito, pues es un ejercicio complicado o imposible prácticamente escribirlos todos.
sino que entonces lo que yo hago es describir una propiedad que los caracterice. Y entonces todos los elementos que están en este conjunto, pues van a cumplir con esta propiedad. Van a ser igual a un número 1/n, donde n es un número natural. Y al escribir esto, yo tengo totalmente caracterizados los elementos del correspondiente conjunto. Perdón, voy a quitar esto. Esta es la definición por comprensión de este conjunto de números específicos. Si me hago entender con la idea, como les digo, estoy como tratando de retomar algunas de las cosas que ustedes indagaron y trato como de estructurarlas para dar total claridad al tema. ¿Sí me van siguiendo con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. En contraste, cuando uno tiene como un conjunto más pequeño, cuando hablo de un conjunto pequeño, pues hago referencia como a conjuntos con una cantidad finita de elementos. Yo sí lo puedo describirlo por lo que ustedes habrán investigado como una definición por extensión, que una definición por extensión es cuando yo escribo todos los elementos del conjunto. Entonces, en este caso, por ejemplo, el conjunto es, o los elementos de ese conjunto son 1, 2, 7 y 9. Entonces, aquí estoy listando todos los elementos. Aquí no estoy estableciendo una propiedad, porque pues en este caso el conjunto digamos que es como un poquitico aleatorio, o sea, no hay una propiedad que los caracterice a todos, sino que lo estoy caracterizando, describiendo cada uno de sus elementos. Eso es lo que uno llama definir un conjunto por extensión. Bien. Entonces, cuando uno habla de conjuntos, aparecen ciertos conceptos básicos que lo que hacen es tratar de describir la relación que hay entre un conjunto y sus elementos, que es lo que se conoce como la relación de pertenencia. Y entonces, cuando uno habla de pertenencia, de lo que uno está hablando es de la relación de ser elemento de un conjunto. Entonces, cuando yo tengo un elemento de un conjunto, yo digo que ese elemento o ese objeto pertenece al conjunto. Y la manera como se denota clásicamente esa noción de pertenecer es con este símbolo. Ay, con este símbolo que es como una E, por decirlo de alguna forma. Comúnmente creo que ese es el símbolo, corresponde a una letra griega, si no estoy mal es épsilon, pero pues realmente no voy a entrar en detalles para no ir a cometer o a decir alguna tontería. Entonces, en este sentido, cuando yo escribo esto, lo que estoy diciendo es, este elemento de acá o este objeto es un elemento o pertenece al conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo considero el conjunto de los números naturales y le doy el símbolo clásico, que es esta n, entonces el número 2 va a ser un elemento del conjunto n, es decir, va a pertenecer a ese conjunto. Y yo lo denoto de esta forma. Cuando uno habla de este tipo de relaciones, también existen lo que llamamos la negación de esas relaciones. Es decir, yo puedo hablar de cuando un conjunto pertenece, o perdón, cuando un objeto pertenece a un conjunto, pero también puedo hablar de cuando un objeto no pertenece a un conjunto. Por ejemplo, si n es el conjunto de los números naturales, entonces, por ejemplo, el número -2 no pertenece a ese conjunto.
porque pues claramente dentro de los números naturales, pues van, por decirlo de alguna forma, solo los números positivos. Entonces el número menos 2 no pertenece. Y en ese caso, la manera de escribir eso o esa relación de no pertenencia es decir que menos 2 o escribir menos 2 con este símbolo, pero con este símbolo tachadito, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando un elemento o un objeto no pertenece a un conjunto y yo quiero pues mencionar ese hecho, pues yo simplemente escribo de esta forma, menos 2 no pertenece al conjunto de los números naturales. Y entonces, pues nosotros tenemos esa relación de pertenencia dentro de este tipo de conjunto. Esa relación de pertenencia abre, y es muy importante como no confundir estos dos términos, y sobre estos dos términos vamos a trabajar un ratico durante esta primera parte de la sesión. A partir de esa noción de ser elemento o pertenecer a un conjunto, es que surge la noción, que también les había pedido indagar, de lo que es un subconjunto. Y entonces lo primero que tenemos que entender es que la relación de subconjunto es una relación entre dos conjuntos. Es decir, si yo tengo un conjunto, llamémoslo A, y yo tengo otro conjunto, llamémoslo B, yo digo que uno de ellos es subconjunto del otro si, por ejemplo, yo digo que B es un subconjunto de A, si todos los elementos de B, es decir, todos los que pertenecen a B, también pertenecen al conjunto A. Es decir, para verificar que algo sea un subconjunto, lo que yo tengo que mirar es que todos los elementos del que yo planteo como subconjunto pertenecen también al conjunto grande o al conjunto que he establecido como del cual es subconjunto el conjunto B. Entonces, esa noción de subconjunto establece una relación entre conjuntos. Por ejemplo, si yo considero este conjunto que estoy describiendo por extensión, el conjunto 1, 2, 4, 6, ese conjunto es un subconjunto de los números naturales, porque cada uno de los elementos de este conjunto pertenece a los naturales. Es decir, el 1 es un número natural, el 2 es un número natural, el 4 es un número natural y el 6 también es un número natural. Entonces, en ese caso, nosotros decimos que este conjuntico es subconjunto de los números naturales. Y esa noción de subconjunto se denota por medio de este símbolo. Esta C como con esta rayita abajo. Realmente hay muchas vertientes en la notación de subconjuntos. A veces no le ponen esta rayita de abajo, sino que solo ponen la C para indicar que es un subconjunto que no es todo el conjunto. Pero en la mayoría de los textos prefiere utilizarse esta notación como para abrir la posibilidad de que también se incluya como subconjunto al conjunto completo. Es decir, los naturales son subconjunto de los naturales, porque todos los elementos de los naturales, pues evidentemente son naturales también. Entonces, esa noción de subconjunto también abre la posibilidad para el conjunto completo, por llamarlo de alguna manera. Es simplemente cuestión de escritura. No quiero como profundizar en esto demasiado, como para no hilar demasiado la pita con respecto a estos conceptos. Trato de mantener como esto todavía en un nivel no demasiado formalizado, sino bastante intuitivo, como para que podamos entender de lo que estamos hablando.
¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me voy haciendo entender hasta acá? Sí, profe. Entonces yo quiero plantear una pregunta. Decirlo lo mejor posible. Como para tratar de darle más tono a este. Es una pregunta que vamos a tratar de discutir entre nosotros, que es como el primer tipo de ejercicio que uno entra a analizar en la teoría de conjuntos. Quiero que miren este conjuntico de acá. El conjunto 1, menos 1, 3, un tercio y pi. Es decir, los elementos de ese conjunto que está siendo descrito por extensión son estos 5 números. Y la pregunta que yo planteo es si este conjunto es un subconjunto de los números racionales. Y entonces tenemos que recordar quiénes son los números racionales, que nosotros habíamos descrito al principio de este curso cuando hablábamos de sistemas numéricos. Entonces voy a escribir, ¿dónde estoy? Siempre se me pierde esto, símbolos tipo letra. Entonces, simplemente cuestión de notación, a los números racionales se les denota, y creo que eso lo había mencionado en algún momento, por medio de esta letra Q. Y entonces yo quiero que pensemos sobre esta pregunta que estoy planteando. ¿Será que este conjunto es un subconjunto de los números racionales? ¿Qué me dirían ustedes? Para ver si hay claridad sobre este concepto de subconjunto que acabamos de presentar. No pertenecería porque pues pi es un número irracional, ¿no? Efectivamente. No pertenecería, no es subconjunto. Pues yo les decía en algún momento, tengamos cuidado con esos dos conceptos. Aquí la pregunta es si es un subconjunto. Y para que fuera subconjunto, es fundamental que todos los elementos que están en este de acá pertenezcan al conjunto de los racionales. Entonces, como bien mencionas, este número, pi, no es un número racional. Cuando nosotros hicimos la caracterización de los sistemas numéricos, nosotros mencionábamos que el número pi no se puede expresar como un fraccionario, que esa es la caracterización de ser número racional. Y de hecho hay una demostración clásica para verificar que efectivamente pi no se puede escribir de manera fraccional. Entonces, como este no pertenece a los números racionales, eso significa que este conjunto de acá no es subconjunto. Entonces, este no es subconjunto, ya que este pi no pertenece a los números racionales. Si me hago entender con la idea, si es claro esto que estoy planteando para todos. Sí, profe. Paula, Daniel, ¿sí? Sí, señores, claro. Listo, pues. Te voy a plantear otra preguntita y a partir de esas preguntitas vamos como discutiendo y clarificando toda esta conceptualización.
Pues miren el conjunto que voy a describir. Y vamos a entrar de manera un poquito más fuerte en la notación. Acá esto debería escribirlo más, me lo voy a escribir con la simbología y tratamos de leerlo con cuidado. Y tratamos como de desglosar todo este ejemplo. Pero pues yo sé que al principio la notación se puede ver como demasiado, no sé, eh, recargada. Me refiero a esta notación, pero esta es precisamente un ejemplo de lo que es una caracterización por comprensión. Entonces, cuando uno describe estos conjuntos por comprensión, lo que uno tiene que entender es a qué hace referencia esta propiedad. O sea, comúnmente en la notación por comprensión, que espero que ustedes hayan como indagado, uno pone acá como el conjunto referencial, es decir, como el conjunto sobre el cual uno va a tomar los elementos y posteriormente escribe una descripción de la propiedad que caracteriza a esos elementos. Entonces, para como simplificarlo bastante, este conjuntico de acá es el conjunto de los números reales que es igual a la raíz de un número natural. Entonces aquí digo, son números reales tales que x es igual a la raíz de n, donde n es un número natural. Entonces, ¿qué números están acá? Aquí está raíz de 1, está raíz de 2, está raíz de 3, está raíz de 4. Están todas las raíces de los números naturales. Y la pregunta es si este conjunto es un subconjunto de los números racionales. Y entonces yo quiero que pensemos o piensen esa pregunta 2 minutos. Es decir, no me contesten ya, sino que quiero que piensen, en primer lugar, entendiendo el sentido de la pregunta, entendiendo el sentido de la simbología que hay en esa pregunta para dar una respuesta. O sea, esta pregunta es más simbología que en sí teoría, por decirlo de alguna forma. Si uno entiende perfectamente los símbolos, la respuesta debería poder entenderse de una manera correcta. Entonces, quiero que lo piensen 2 minutos y que en 2 minutos le pregunto a alguno de ustedes para ver cuál es su apreciación con respecto a esa pregunta que está ahí.
Daniel, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Tú qué dices con respecto a esa pregunta? Mira que es una pregunta de sí o no. ¿Si es o no es un subconjunto de los números racionales? Sí, es un subconjunto de los números racionales. Listo. O sea, tú me estás diciendo que todos los elementos de este conjunto pertenecen a los números racionales. Eso es lo que me estás diciendo, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con Daniel? ¿Me puedes recordar quiénes son elementos de este conjunto, Daniel? O sea, ¿cómo son los elementos de este conjunto? ¿Me lo puedes recordar? X perteneciente a los números racionales. No, 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 no. No, 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 no estoy diciendo que me leas. Estoy diciendo cuáles son, o algunos ejemplos, o cómo son los elementos de este conjunto. A, los elementos serían como raíces, ¿no? ¿Raíces de quién? De números naturales. Listo. Entonces, por ejemplo, yo les decía raíz de uno, raíz de 2, raíz de 3. Entonces, tú me estás diciendo que todos esos elementos son números racionales. Sí. Listo. O sea, por ejemplo, raíz de 2 es un número racional. Sí. ¿Qué dicen los demás? Raíz de 2, por ejemplo, es un número racional. Pues, profe, la raíz de Es un 2 no. número irracional, Dime. es un número irracional. La raíz de 2 es un número irracional. De hecho, miren, por aquí lo habíamos puesto al principio, principio. Raíz de 2, por ejemplo, es un número irracional. ¿Qué significa que no sea que sea irracional o que no sea racional? Significa que no lo puedo escribir como fraccionario. Raíz de 2 no se puede escribir como un fraccionario. Hay muchos ejemplos de números reales que no se pueden escribir como fraccionarios. Pi, e y ciertas raíces que no dan un número exacto. Por ejemplo, la raíz de 4, pues sí es un número racional, porque la raíz de 4 es igual a 2. Pero en particular, la raíz de 2 o la raíz de 3 o los números cuya expansión decimal es infinita y no periódica, son números irracionales. Entonces, si nosotros traducimos esa idea a esta pregunta, la respuesta es no, porque raíz de 2, que raíz de 2 es un elemento de acá, raíz de 2 no pertenece a los números racionales. ¿Sí es claro eso, Daniel? ¿Ya habíamos visto eso? ¿Sí lo habíamos discutido? Sí. Ah, pues sí es claro, o no, o estás como confundido. No, sí es claro. Entonces, este conjunto de acá no es subconjunto de los números racionales. Si me voy siguiendo, o sea, lo importante acá más que las preguntas concretas es como la claridad sobre el concepto de subconjunto. En muchos casos, sobre todo en la parte estadística,
va a ser muy importante determinar quiénes son los elementos o los subconjuntos de algún conjunto. Cuando ustedes vean, por ejemplo, probabilidad, que es como de los primeros cursos, digamos que matemáticos, o sea, de estadística, pero de estadística que tiene fundamentación matemática, porque por ejemplo ahorita ustedes están viendo como estadística descriptiva que no tiene tanto fundamentación matemática, o sea, sí utiliza algunas matemáticas, pero no está tan fundamentada. En probabilidad se habla mucho de ciertas colecciones de conjuntos o de ciertos conjuntos. Y entonces uno tiene que entrar a determinar, ¿será que este conjunto pertenece a esta colección o es subconjunto o no es subconjunto? Para poder determinar algunos aspectos probabilísticos de la situación. Entonces, por eso es importante como tener claridad sobre este tipo de conceptos. Bien. Entonces, esto era, como por decirlo de alguna forma, la, si queremos decirlo así, como la especificación o la formalización de esa actividad que ustedes habían, o que les había puesto yo hace 8 días. Entonces, espero que con esto, eso que ustedes hayan investigado, como que se pueda clarificar un poquitico más. No sé si haya alguna pregunta o alguna inquietud. Listo, pues. Entonces hagamos nuestra pausita. Son las 7:50. Damos una pausita de 10 minutos. Volvemos a las 8 para empezar a discutir algunas operaciones básicas entre conjuntos. Y entonces vamos como a tratar de describir fundamentalmente lo que es la unión y la intersección entre conjuntos, que como siempre les digo, posiblemente ya lo hayan discutido en algún momento, pero aquí vamos a tratar como de darle un poquitico más de rigor a esas definiciones para poder determinar con precisión sus cálculos, por llamarlos de alguna forma. Entonces hagamos esta pausita de 10 minutos y volvemos para discutir esos aspectos.
Listo. ¿Me oyen bien? Sí, profe. Como les mencionaba antes de salir a la pausa, en esta segunda parte de la clase quiero abordar lo que se conoce como las operaciones básicas entre conjuntos. Fundamentalmente, eh, la idea es tratar de reconocer y de calcular ciertos procesos muy utilizados cuando uno trabaja con conjuntos. Y hoy quiero centrarme en los conceptos de unión e intersección. Como les mencionaba también antes de salir a la pausa, es muy posible que, que estos conceptos sean conocidos por ustedes. Es decir, unión, intersección, son parte de la formación en matemáticas a nivel escolar. Entonces, yo creo o espero que, que algunos de estos términos o que todos estos términos pues tengan cierta intuición en ustedes. Es decir, que ustedes intuitivamente como que reconozcan e interpreten qué es la unión y qué es la intersección. Sin embargo, como les decía también al principio de la clase, pues la idea es tratar de darle como un poquitico más de rigor y formalización, de tal forma que podamos determinar estas operaciones de manera precisa en, en, al calcularlo con algunos conjuntos en específico. Entonces voy a hablar primero de la unión, que es, por decirlo de alguna forma, la operación conjuntista más fácil o más sencilla de entender. Cuando uno habla de unir dos conjuntos, y hay que tener en cuenta que esta es una operación esencialmente binaria, es decir, es una operación que se hace entre dos objetos, en este caso entre dos conjuntos. Cuando hablo de unir dos conjuntos, de lo que estoy hablando es de reunir en un solo conjunto tanto los elementos de uno como los elementos del otro conjunto. Entonces, si yo tengo dos conjuntos A y B, la unión entre esos dos conjuntos es simplemente un nuevo conjunto cuyos elementos son tanto los elementos de A como los elementos de B. Entonces, digamos que la idea intuitiva de lo que es la unión es bastante sencilla de capturar. La notación que se utiliza para la unión, que también es una notación que muy seguramente o muy posiblemente ustedes han visto en algún momento, es, o el símbolo que representa este operador, es esta U mayúscula, por llamarla de alguna forma. Entonces, cuando uno ve este símbolo, lo que está diciendo es la unión de A o B o A unido el conjunto B. Por ejemplo, entonces voy a empezar con conjunticos sencillos. Si yo tengo el conjunto A, es un conjunto cuyos elementos son 1, 2, 5, 7. Y tengo el conjunto B, voy a poner acá, si el conjunto A es este, y el conjunto B tiene estos elementos, voy a describir ambos conjuntos por extensión. Entonces, 5 menos 1, 3,
poner un ejemplo, tengo dos conjunticos, estos conjuntos que presento acá, entonces la unión, y voy a utilizar la notación, unido B, es el conjunto que incluye tanto a los elementos del conjunto A como a los elementos del conjunto B. Es muy importante, y esto voy a tratar de profundizarlo cuando hablemos de la intersección, tener en cuenta que si hay elementos repetidos, como en este caso, que aparece el 5 en ambos conjuntos, a la hora de unirlos, solo lo vamos a escribir una vez. Es decir, aquí van los elementos de A, 1, 2, 5 y 7, y van los elementos de B. Entonces va menos 2, iría el 5, pero como el 5 ya estaba escrito, pues no lo vamos a escribir dos veces. En un conjunto no se escriben dos veces el mismo elemento, porque se entiende que o está o no está. Entonces, como ya está el 5, pues no lo vuelvo a escribir. Aquí me faltó una comita. Y aquí va el menos 1 y el 3. Entonces, miren cómo en la unión lo que hace o lo que se hace es conglomerar, por llamarlo de alguna forma, los elementos tanto del conjunto A como del conjunto B. Y entonces este sería el resultado de esa unión entre esos dos conjuntos. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea básica de lo que es la unión entre conjuntos? ¿Sí voy bien o hay alguna inquietud con respecto a este ejemplo? Bien, profe. Miremos otros ejemplitos de conjunticos un poquitico más, un poquitico más sofisticados. Entonces, consideremos estos conjuntos. Tenemos el conjunto A, que tiene estos elementos. Estoy pensando bien en un conjunto por comprensión. De los números reales. Estos símbolos. Hacerlo como algo interesante. Reales tal que X, no sé, es igual a 2 a la N, voy a ponerlo así. Ya hablamos, ya hablo con este conjuntico con... Y el conjunto B, bien, es el conjunto, también en los números reales, pero acá van a ser los siguientes. Es igual a 3 a la N. Un ejemplo. Un ejemplo tal vez un poquitico ingenuo y un poquitico tonto, pero es para clarificar un aspecto importante de la unión. Bueno, aquí puse esta N, pero es la N de los números naturales. Es como clarificar. Es decir, tengo dos conjuntos
descritos por comprensión, pero digamos que la idea aquí sigue siendo bastante sencilla. Los elementos del conjunto A son todas las potencias de 2, las potencias enteras. 2 a la 0, o bueno, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. O sea, 2, 4, 16, 64, 32. Y en el otro conjunto están las potencias de 3. 3, 9, 27, 81. Todas las potencias. Naturalmente, cada uno de esos conjuntos es un conjunto infinito. Entonces, si yo voy a hablar de la unión entre esos dos conjuntos, debo entender cuál es la propiedad, o mejor dicho, cuál es la manera de describir tanto los elementos de este conjunto como los elementos de este conjunto. Entonces, ¿quién quedaría la unión? Pues quedarían tanto las potencias de 2 como las potencias de 3. Entonces, simbólicamente, ¿qué significaría esto? Simbólicamente significaría que a la hora de unir estos dos, yo tendría, pues naturalmente está en los números reales, entonces para escribirlo por comprensión, y en ese caso los elementos serían los que son potencia de 2, pues x es igual a 2 a la n, o los que son potencia de 3. O sea, adentro, ¿quiénes están? Adentro están, o los que son 2, 4, 6, 8, perdón, sí, 2, 4, 8, 16, 64, o los que son 3, 9, 27, 81. Entonces, en este caso, lo que uno escribe son los que son potencia de 2 o los que son potencia de 3, naturalmente con n en los números naturales. Entonces, aquí aparece un detalle que cuando hablemos de conectivos lógicos, vamos a profundizarlo. Y es que cuando yo uno dos conjuntos por medio de definidos por medio de comprensión, es decir, definidos por medio de una condición que los caracteriza, cuando yo los uno, lo que pasa en el fondo es que yo hago lo que se conoce como una disyunción entre las propiedades. Cuando hablo de disyunción, hablo de un o. Entonces, o cumple con esta propiedad o cumple con esta. Entonces, los elementos que están en la unión, en este caso, son los que son o potencias de 2 o potencias de 3. Y entonces, yo caracterizo completamente la unión de estos conjuntos a partir de esta descripción. Si es clara esa idea, ¿sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces, yo puedo, cuando trabajo con conjuntos definidos por comprensión, describir la unión como la disyunción o el o entre las propiedades que caracterizan a esos dos conjuntos. Esto lo vamos a estar utilizando con bastante frecuencia, eventualmente, cuando hablemos de conectivos lógicos, que es como la última parte que yo quiero tratar de abordar para este tipo de problemas. Entonces, la unión, desde un punto de vista intuitivo, significa cómo reunir los elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto.
Hablemos ahora de la intersección entre esos conjuntos. Cuando yo hablo de la intersección, a lo que estoy haciendo referencia es a lo que está en común entre los dos conjuntos. En ese sentido, si yo tengo dos conjuntos A y B, la intersección de esos conjuntos es otro conjunto cuyos elementos son aquellos que están tanto en A, decirlo así, tanto en el conjunto A como en el conjunto B. A ver si lo puedo replantear de otra forma, tanto en A como en B. Es decir, cuando yo quiero calcular la intersección entre dos conjuntos, lo que estoy buscando son los elementos en común entre los dos conjuntos, los que están tanto en A como en B. Es muy importante diferenciar estos dos conceptos. En la unión, yo los mezclo todos, tanto los elementos de A como los elementos de B. En la intersección, lo que yo hago es buscar los elementos en común. ¿Quién está en A? Y al mismo tiempo que esté en el conjunto B. Esta operación de intersección se denota con esta U invertida. Entonces, cuando yo hablo de la intersección de A y B, yo lo denoto de esta forma. Entonces, vamos a tratar como de revisarlo, tratando de utilizar como los mismos ejemplos, pero ahora con la correspondiente intersección. Entonces, vamos a tomar este conjunto, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A tiene los elementos 1, 2, 5, 7. El conjunto B tiene los elementos menos 2, 5, menos 1 y 3. Entonces, la intersección entre esos dos conjuntos sería el conjunto cuyos elementos son los que estén tanto en A como en B. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ven algún elemento en común entre estos dos conjuntos? ¿Sí me están oyendo? Perdón, aquí no es A unido B, aquí es A intersectado B. Voy a cambiar eso. ¿Sí me oyen? Sí, profe. Entonces, ¿ubican ustedes algún elemento en común entre el conjunto A y el conjunto B? No, ¿No hay elementos en común? no, no, señor. ¿Qué dice Daniel? ¿No hay elementos en común? No, no hay. Dime. No, no hay elementos en común. ¿Este 5 no es elemento de ambos? Ah, sí, ese 5. Ah, es que yo lo había leído como un menos 2,5. Dime, perdón.
Que lo había leído como un 2,5, entonces no. No, o sea, aquí cuando va a utilizar esa convención, si llegara a hablar de números decimales, yo les pongo punto, como para distinguirlo. Aquí la coma lo que hace es diferenciar cada uno de los elementos. Aquí los elementos son 1, 2, 5 y 7. Y aquí el otro elemento es, y aquí los elementos de B son -2, 5, -1 y 3. Entonces, si yo voy a mirar quiénes están en común, pues yo digo, aquí está el 5 y aquí también. Entonces el 5 tiene que hacer parte de la intersección. No hay otro en común, entonces la intersección entre estos dos conjuntos sería simplemente el conjunto cuyo único elemento es el número 5. Entonces, esa intersección correspondería a este conjunto. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me hago entender o no? Sí, sí, ¿Me están señor. oyendo? ¿Están escuchándome? Sí, señor. Como les digo, aquí hay varias ideas que es muy posible que ustedes hayan visto ya en algún momento, pero aquí vamos a tratar como de retomarlas y tratar de formalizar. Entonces quiero que miren este conjunto con cuidado. Quiero que estén atentos a los elementos del conjunto. Entonces, nuevamente tomo dos conjuntos por extensión. Si uno quiere listar conjuntos por extensión, debe ser para conjuntos que tengan un número finito de elementos. Entonces, quiero calcular la intersección entre estos dos conjuntos. Entonces, yo pregunto, ¿quiénes estarán en esa intersección? ¿Quiénes están en común entre A y B? El 2, el 4, 6 y 8. Entonces, la intersección entre estos dos conjuntos sería el conjunto 2, 4, 6 y 8. ¿Sí estamos bien todos? ¿Clarito? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Dudas? Todo claro, profe. Entonces, vamos a analizar un ejemplito por comprensión. Entonces, vamos a mirar esto con cuidado. Supongamos que yo tengo estos dos conjuntos. El conjunto A, que nuevamente son las potencias de 2, y el conjunto B, que son las potencias de 3. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la intersección entre estos conjuntos? Y entonces, como son conjuntos definidos por comprensión, la manera de encontrar la intersección es ver quiénes cumplen tanto esta propiedad como esta propiedad. Y entonces la pregunta que uno debe hacerse en este momento es, ¿cuáles son los números que son potencia de 2 y al mismo tiempo son potencia de 3? Y entonces, cuando uno mira eso, pues uno dice, como no hay números
reales que sean potencia de 2 y potencia de 3 al mismo tiempo, porque si ustedes miran las potencias de 3, no hay ninguna que sea 2 a la algo, eso es algo que no como que puede verificar. O sea, las potencias de 2 son 2, 4, 8, 16, 64, bla. Y las potencias de 3 son 3, 9, 80, 27, 81. Entonces, como no hay números en común en estos dos conjuntos, o números que cumplan con la propiedad, entonces se dice que la intersección entre estos dos conjuntos, entre A y B, aquí hablamos de es el conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto rarísimo que axiomáticamente y filosóficamente tiene varias o genera varias controversias, porque el conjunto vacío es un conjunto que no tiene ningún elemento. Eso suena raro porque uno dice, no, pero si un conjunto es una colección de objetos, entonces, ¿cómo va a ser que haya un conjunto que no tenga ningún objeto o ningún elemento ahí adentro? Pues resulta que con el fin precisamente como de clarificar esa noción de que no haya intersecciones comunes y otras ideas, pues se definió el conjunto vacío, que es el conjunto que no tiene elementos. Y este conjunto se denota con un símbolo muy particular. Simbólicamente, se escribe que la intersección entre A y B es igual, y entonces aquí es donde se utiliza el símbolo del vacío. Voy a ver si está acá, espero que esté acá, dentro de lo que tiene Word. No recuerdo si hay alguna letra que me sirva para eso. Es que no fregues, es que no va a estar dentro de esto. Entonces me tocaría buscarlo en LaTeX. Aquí lo encontré. Este de acá. Este es el símbolo que se utiliza para hablar del conjunto vacío. Entonces, cuando yo tengo una intersección entre dos conjuntos que no tienen ningún elemento en común, yo digo que la intersección entre los dos es el conjunto vacío. Y para denotar a ese conjunto vacío, yo pongo este simbolito de acá. Si estamos de acuerdo, si me hago entender con la idea. Yo creo que ya como que iríamos cerrando porque creo que ya no hay como mucha atención acerca de esto. No, Entonces, profe. simplemente como para ir cerrando, ¿Si hay claridad sobre este ejemplito o hay alguna pregunta o inquietud? Todo está claro, profe. Sí, profe, claro. Pues, bien. Entonces, como por cerrar, simplemente como por cerrar. O sea, más o menos de lo que quería hablar hoy y pues la próxima clase seguimos discutiendo otras operaciones. Esto que acabo de mencionar, o este ejemplo en particular que acabo de mencionar, tiene dentro un hecho que es bastante importante de tener en cuenta. Y es que cuando yo tengo dos conjuntos definidos por comprensión,
y quiero intersectarlos, esa intersección se representa por medio de lo que uno llama la conjunción entre las dos condiciones. Ese término de conjunción y el de disyunción se formaliza en la lógica matemática, en lo que uno llama los conectivos lógicos. Entonces, cuando uno habla de disyunción, habla del conectivo o. Entonces, cuando era unión, era esta propiedad o esta propiedad. Pero cuando uno habla de intersección, lo que uno dice es que cumpla esta propiedad y al mismo tiempo cumpla con esta propiedad de acá. Entonces, cuando uno quiere hablar de intersecciones, de conjuntos por comprensión que no sean vacíos, lo que uno dice es, es el que cumpla tanto la condición de acá, o sea, que cumpla esta condición y que cumpla esta condición de acá. Entonces, cuando nosotros tengamos como esos conectivos lógicos, vamos a tener como un recurso simbólico para representar esa conjunción entre esas dos propiedades. Entonces, este concepto o estos conceptos de unión e intersección los vamos a retomar y los vamos a formalizar aún más cuando tengamos los conectivos lógicos. Eso es como un pequeño comentario sobre la naturaleza de estas operaciones. Bien. Entonces, si no hay inquietudes, como también como por no llenarlos de conceptos y más conceptos en una misma clase, yo opino que dejemos hasta ahí. La próxima clase voy a retomar otras operaciones, particularmente las operaciones de complemento y de diferencia entre conjuntos, que también son operaciones que surgen en las aplicaciones de los fundamentos matemáticos hacia la estadística y hacia las ciencias actuariales. Entonces, nos veríamos de hoy en 8. Les agradezco por su atención y por su tiempo. Que terminen de pasar un feliz día. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, que estén bien.